pues claramente un tema que nos quedó pendientes a nosotros el viernes pasado y claramente complementando lo que algunos ya recibieron en su correo, que es el informe de diagnóstico. ¿Listo? Antes de iniciar, quisiera corroborar con ustedes si está escuchando bien el audio, si están viendo la presentación que compartí en pantalla. Sí, estamos escuchando y estamos viendo la pantalla. Buenos días para todos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, antes de iniciar, quiero confirmarles a todos que nosotros enviamos, aquellos que diligenciaron los instrumentos de diagnóstico, enviamos a cada uno un correo electrónico con el informe. En ese informe, pues claramente están detallados los resultados, tanto de la evaluación 360 como del test MBTI y del test de estilos de pensamiento. Entonces, el día de ayer empezamos a recibir unos correos que nos rebotaban. Sabemos que algunos de ustedes reciben el correo, pero también pues, nos llega a nosotros ese informe o ese correo de rebote. Entonces, queremos confirmar eh, si al final de pronto ahí en el chat nos pueden avisar quiénes de ustedes, en este caso, no han recibido o quizás más bien nosotros les decimos, Julie, si quieres les enviamos el correo o les informamos a quienes no el correo para que podamos corroborar si recibieron la información. Nosotros, en este momento tenemos aproximadamente 62 correos rebotados. Lo que me pasó la vez pasada es que pareciera que como que apagan el servidor, no sé qué sucede, me está pues rebotando, pero al final luego vuelve a intentar y sí les llega el correo. Entonces les voy a pedir el favor que si no les ha llegado el correo, me pongan por el chat nombre y un correo alterno, el correo personal, para poder enviárselos a ese correo, ¿vale? Entonces aquí estoy leyéndolos en el chat y me ponen, no sé, Julia Tamayo, mi correo personal es tal, para yo poder ir enviándoselos, ¿vale? Listo. Hay una mano levantada. Sí. Julie, por favor, ¿me confirmas cuando alguien alce la mano y tenga una pregunta? Como yo veo solamente la presentación, no puedo, en este caso, saber si está en alguna pregunta en el chat. Tiene levantada la mano Teresita Ruiz Osorio y tiene levantada la mano Joana Zamudio. Teresita, cuéntanos. Buen día para todos y pues no hoy para decir no había el correo, pero ahorita en el chat, muchas gracias. ¿La escuchaste, Iván? Yo la escuché entrecortado. Sí, no. Se cayó el mensaje, no escuché bien. Buen día. No, ya está claro, ya lo coloqué por el chat. Muchas gracias. Listo, gracias. ¿Hay alguien más? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Sí, Yuli, no sé, pues a mi primer correo me llegó, pero del informe no me ha llegado el correo y no tengo habilitado el chat para escribir, no sé cómo haríamos ahí. discúlpame, Joana, no te entendí. Me dijiste que no te llegó el correo y que, ¿qué? Perdóname. No tiene en este caso el chat habilitado. Correcto. Pero lo extraño es que el primer correo que usted envió, Yuli, sí me llegó.
El primero que envió para las, bueno, incluye los dos primeros, las Sí. encuestas llegó normal, el anterior sí me llegó, no sé el informe porque no ha Es llegado. que parece ser que fue un problema, fue un problema del fin de semana, siento yo. Porque el primer correo que yo envié nunca me rebotaron como 5 correos, máximo 10. Ahorita tengo el rebote de más o menos 65 correos. Entonces, yo sí preferiría, si quieres, Joana, regálame por acá tu correo y yo ya te lo envío, si te parece. Es que no tengo chat, no tengo mensajería. No importa, díctamelo. Ok, J. ¿Cómo? Samudio, J. Samudio con Z. J. Samudio, dime. E. Sí. @cena.edu.co. Regálame un correo personal, porque es que siento que el correo del SENA está teniendo problemas. Ok, J. Samudio 741. @ @gmail.com. Listo, Joana, muchas gracias. No veo más manos levantadas, Iván. Perfecto. Bueno, entonces, como ustedes, la gran mayoría ha recibido, en este caso, el informe, es importante que complementemos, en este caso, los resultados de nuestra información de diagnóstico con la evaluación 360. Entonces, que es una herramienta que nos va a permitir desde aquí empezar a diseñar nuestro plan de desarrollo individual, que claramente, pues en este caso, está enfocado en definir unos objetivos que yo pueda poner en práctica en muy corto tiempo. Entonces, la evaluación 360, en este caso, es un instrumento que ustedes aplicaron que les va a permitir, en este caso, alinear cuál es la visión que ustedes tienen. Ustedes mismos aplicaron una autoevaluación en la que hay una serie de comportamientos que evalúan unas habilidades que en este caso están relacionadas con el liderazgo. Entonces, ustedes dieron su percepción en una calificación de 1 a 5, cómo de alguna manera se consideran que tienen desarrollado, en este caso, ese comportamiento y por ende esa habilidad. De igual manera, la misma pregunta con las mismas habilidades fueron evaluadas desde el punto de vista de un jefe supervisor, un compañero de trabajo y un familiar. Importante aquí tener presente y es que lo ideal aquí es desarrollar una visión de liderazgo que sea integral. Lo hablábamos en nuestra sesión pasada, que no se trata únicamente de decir es que yo soy uno cuando estoy en el trabajo, soy uno cuando estoy en la casa, soy uno conmigo mismo, sino es empezar a buscar la coherencia, ¿sí? Y en esa coherencia lo importante es empezar a tener una visión unificada, pues en este caso de nuestra propia identidad. ¿Listo? Ser auténticos, que en este caso es una de las habilidades y claramente de los principales retos que tiene en este caso el liderazgo. Muchas veces nos quedamos solamente con nuestra mirada, ¿sí? Y entonces pensamos que nosotros estamos dando las indicaciones de la mejor manera, que estamos aplicando pues seguramente todas las habilidades como trabajar en equipo, escuchar al otro, comunicarse, y creemos que lo hacemos de la mejor manera y que nosotros tenemos una muy buena relación con todos frente a cuando asumimos en este caso el rol de liderazgo. Y nos quedamos solamente con esa mirada. Cuando nos quedamos con esa mirada, nos perdemos de una información valiosa que nos permita en este caso encontrar la forma de desarrollar. Con esta herramienta, lo importante es empezar a definir, bueno, cómo estoy yo, cómo me estoy viendo, cuál es mi percepción frente a cómo me están viendo las personas con las que me interrelaciono. Si no tengo esa información y busco alinear, ¿sí? Cómo yo, en este caso, puedo acercar mi percepción con la que tienen los otros, pues no voy a encontrar fácilmente esa coherencia y esa integralidad que estamos hablando. ¿Listo? Por lo general, nosotros en este caso, y quiero compartirles este video, espero que se escuche bien, que nosotros como nos escuchamos bien, ¿sí? Creemos que así mismo estamos nosotros transmitiendo nuestra voz, nuestras ideas, y como la escuchamos bien en nuestra mente, pensamos que todo el mundo lo escucha así. Y resulta que no, que eso se vuelve el principal obstáculo cuando nosotros vamos a liderar.
Entonces, este es un ejemplo, metáfora claramente, de cómo nosotros muchas veces creemos que estamos ejerciendo muy bien el liderazgo, como nosotros nos vemos bien en nuestro imaginario, pues resulta que los otros no tanto, y puede ser que de nuestra mente, que aunque a veces que creemos que como sacamos las ideas muy claramente, las personas las entienden y resulta que no es así. Entonces, les voy a compartir acá, espero que se escuche. No se escucha. No se escucha. Bueno, sí, me imaginé. Bueno, aquí lo que pasa es que muchas veces cuando uno, por ejemplo, está con los audífonos puestos y seguramente se escucha esa canción que a uno le gusta y que pues es inevitable uno la canta, pues muchas veces uno cree como la está cantando y la está escuchando a la vez, piensa uno que la canta igualito que el artista. Uno piensa que lo está haciendo de la misma manera y pues resulta que cuando nos escuchan los otros sin tener la claridad de la idea que nosotros tenemos o de la misma afinación, en este caso de la canción, puede que terminemos en este caso pues ahuyentando a las personas, ¿sí? Porque estamos totalmente desafinados, porque seguramente lo que pensamos no es lo que expresamos y eso se vuelve un principal obstáculo tanto de comunicación como claramente de transmitir una idea, una indicación y pues eso nos aleja a nosotros del ejercicio de liderazgo. Después se los compartiré para que lo podamos en este caso ver. ¿Y qué fue lo que en este caso ustedes empezaron a tener como mirada? Ustedes recibieron en el informe un detalle claramente de cuáles fueron los comportamientos que ustedes en este caso fueron evaluados, ¿sí? Y en esos comportamientos ustedes van a poder corroborar cuáles hacen parte de cada una de las habilidades y cómo fueron ustedes evaluados, ¿sí? Digamos que acá ustedes van a tener, bueno, cuál es mi, mi percepción, cuál es la de mi familiar, cuál es en este caso de la persona que asume el rol de jefe o supervisor mío y de mi compañero. Y pues claramente lo importante aquí es que respetemos las reglas que hablamos de cómo interpretar muy bien los resultados, no tomármelo personal, no empezar a buscar culpables, asumir mi responsabilidad y encontrar sobre todo oportunidades de mejora. Entonces ustedes van a recibir muy detallado la información de cuáles fueron los comportamientos que ustedes en este caso se evaluaron y van a encontrar algo muy importante que es donde nos vamos a centrar, una gráfica. Esta gráfica es la que a ustedes les va a permitir encontrar los puntos de mejora. Se los mencionábamos el viernes. Lo importante aquí no es tener 5, ¿sí? O sea, no se trata de eso, no se trata de influir en este caso para que todas me hubieran salido en 5, porque en este caso el instrumento es inválido, ¿sí? Porque no encontramos en este caso oportunidades de mejora y no encontramos la forma de encontrar las brechas, que es donde realmente nos vamos a centrar en este proceso. ¿Cuál es en este caso una brecha? Ustedes se van a fijar en su informe que van a encontrar una línea roja, ¿sí? Esa roja es la que va a definir la pauta de aquí en adelante. Esa es su autoevaluación. Y lo importante aquí no es complacer a los otros, ¿sí? Y esto es súper importante, no es ver cómo yo complazco a los otros para que siempre me estén calificando en 5 en las habilidades, sino es cómo yo logro primero encontrar la forma en la que yo me veo y cómo disminuir la distancia en lo que yo me veo con respecto a lo que los demás me ven, ¿sí? Entonces, si por ejemplo en autoestima yo me califiqué en 4 y resulta que otra persona, de acuerdo con los comportamientos que vio, está viendo que yo estoy en 4, 5, estoy en 5, estoy por encima, entonces quiere decir que quizás hay algo que yo no estoy mostrando, que quizás yo hay unas habilidades que en este caso poseo, pero que yo no las estoy reconociendo y los demás sí, ¿sí? Como también puede pasar, por ejemplo, en esta gráfica, si se dan cuenta, es un ejemplo, el verde es el compañero de trabajo, ¿sí?
Entonces es con la persona con la que yo interactúo, con la que en este caso tengo relación directa en la forma en la que yo ejecuto mis tareas. Y resulta que, por ejemplo, en orientación al logro, ¿sí? Que aparece en la parte de abajo de la gráfica, yo me califiqué en 4 o 5, ¿sí? Y esa es la percepción que yo tengo, que yo en 4 o 5 estoy orientado al logro. Pero resulta que hay una visión distinta, en este caso al compañero, y que me calificó en 3,5. Entonces quiere decir que esa diferencia que hay entre 4,5 calificación y 3,5, que es lo que en este caso me están evaluando, pues resulta que hay una oportunidad para, bueno, miremos en este caso cuál es el detalle, cuál es en dónde yo puedo mejorar, realmente por qué está esa distancia y en dónde yo debo asumir mi responsabilidad. Julie, no sé si tienes ahí algo que adicionar. Sí, es súper importante como evaluar también como no desde el lugar de por qué me habrá puesto esto o qué estará pensando, sino que nos centremos en nosotros mismos. O sea, yo no sé, por ejemplo, en la gráfica que está ahorita presentada, el compañero tiene digamos, hay una brecha grande en la habilidad de creatividad entre el compañero y mi mirada. Entonces no es, ay, no, el por qué me estará diciendo eso. No, ¿qué actitudes tomo yo en mi relación con él para que él pueda estar viendo eso? O sea, ¿cuáles son mis actitudes? Y esto es súper importante porque tenemos que ser muy conscientes que nada cambia, o sea, el único cambio posible es desde el que yo me hago cargo. Voy a ponerles un ejemplo. En una relación de pareja, eh, normalmente cuando tienen problemas, la esposa dice, pero es que él no celebra mi cumpleaños, pero es que él nunca me dice cuando cumplimos un año, o pero es que él no habla y yo no sé qué le pasa. Fíjense que cuando yo hablo desde ese punto de vista, siempre estoy queriendo que el otro cambie, ¿sí? Entonces, que él hable, que él se acuerde, que él celebre. Y resulta que nosotros nunca tenemos en nuestras manos el poder de hacer que el otro cambie. Entonces, cuando uno habla con la otra versión de la historia, digamos en el ejemplo que les estoy poniendo, entonces el señor dice, oiga, el esposo dice, pues que yo no tenía ni idea que a esta persona le importaba tanto que celebráramos un aniversario. Yo no tenía ni idea que era importante para esta persona que pues conversáramos ciertas cosas. Entonces, si yo me pongo en el lugar de que el otro debe estar cambiando, el otro debe estar haciendo algo, no vamos a solucionar nada, ni va a resultar ninguna innovación, ni personal, ni de ningún tipo. Cuando nosotros empezamos a revisar qué tendría yo que hacer, cómo muevo la acción desde lo que yo puedo hacer, no desde controlar o querer que el otro cambie, seguramente vamos a tener cambios muy, muy importantes para nosotros. Eso era como lo que quería decir. Listo. Entonces aquí vuelvo e insisto muchísimo en esto. Es un instrumento que claramente nos va a dar esa mirada para que podamos reafirmar cosas en las que consideramos que estamos muy bien, ¿sí? Que nos destacamos, encontrar quizás alguna información que nos permita darnos cuenta de aquellas cosas que no reconocíamos en nosotros, pero que otras sí, y quizás desde ahí podamos cambiar un poco la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por lo general nos encontramos a muchas personas que a veces se califican muy por debajo, por ejemplo, en trabajo en equipo, o a veces se califican muy por debajo en identidad, ¿sí? Porque seguramente pues tienen ciertas dudas de sí mismo, pero resulta que con las personas que se interrelacionan lo califican muy alto. Entonces, eso es una información muy importante que mejora en este caso, pues, su relación con usted mismo y empieza a tener una visión distinta y aprovechar lo que otros están reconociendo para poder desde ahí crear y liderar procesos de cambio, ¿sí? Hay personas que cuando tienen, en este caso, una mirada a veces un poco pequeña en ciertas habilidades que tiene desarrolladas, ¿sí? Lo que se vuelve es un obstáculo para liderar proyectos que seguramente son muy buenos, pero por muchas veces inseguridad no los transmite, no los quiere en este caso y pues son ideas que se quedan simplemente en eso porque esa duda que muchas veces tiene le evita transmitir pues en este caso esas ideas y liderarlas.
Entonces, eso es algo muy importante, como también en este caso, cuando nos calificamos nosotros muy por encima y otras personas no, no quiere decir, y esto sí es muy importante también tener presente, que en este caso ustedes empiecen a tener una visión de ustedes mismos de castigo, o sea, de eso no se trata, ¿sí? Lo hemos tenido y lo importante aquí en la interpretación es que ustedes puedan, en este caso, reflexionar si quizás, por ejemplo, si yo me califico muy alto en empatía y en este caso las personas no lo están viendo, entonces quiere decir que no estoy mostrando lo que quiero que vean de mí, ¿sí? De pronto puede ser que la empatía en práctica en otros escenarios y de pronto con esta persona, con este rol con el que me relaciono, quizás no la he puesto en práctica como debería ser. Y si para mí es importante que en este caso puedan reconocer que yo soy una persona empática, necesitaré hacer ciertas modificaciones y cambios para que esa persona que en este momento no lo está viendo, lo pueda ver, ¿sí? Recuerden, esto es súper importante, es una fotografía del momento, ¿sí? Esto no define a ustedes si son o no son, si tienen aptitudes desarrolladas de liderazgo o no. Esto es una foto del momento, ¿sí? Entonces es muy probable que si ustedes hacen cambios importantes en ustedes, apropien esta información que les va a llegar a su correo, la empiezan a poner en el día a día en práctica, muy seguramente van a empezar a encontrar oportunidades, en este caso de mejora. ¿Listo? Y van seguramente en un tiempo, cuando se vuelva a aplicar este instrumento, los cambios se noten y los resultados sean muy diferentes. ¿Listo? Lo importante, y pues en este caso, en temas de liderazgo, es importante entender que yo tengo que buscar ser siempre una mejor versión, ¿sí? Y en esa mejor versión, pues lo importante es hacer consciente aquella información que era inconsciente. Entonces, esta información que era inconsciente de cómo me estaban percibiendo los demás, ahora que la tengo explícita, voy a tener en este caso que buscar esa forma de alinear y hacer consciente pues la información. ¿Listo? Entonces, ¿qué viene después de esto? Después de hacer esta evaluación, viene un plan de desarrollo que en este caso es importante que cada uno de ustedes lo ponga en práctica, ¿sí? No se trata en este caso, porque muchas veces, y ahora lo vamos a ver en el proceso que vamos a seguir, que sí, ya soy consciente en dónde puedo mejorar, en dónde tengo oportunidades, en este caso, de potenciar mi liderazgo, pero si yo no hago nada, si yo no paso a la acción, si no soy consciente y consistente, pues en este caso no va a pasar absolutamente nada porque no he accionado cambios, sobre todo en mis hábitos y en la forma de relacionarme con otros para poder en este caso mejorar, ¿sí? Hay casos que deciden las personas no hacer nada y cuando las personas no hacen nada con esta información y no hacen cambios, pues puede ser que se afecte directamente pues aún más su desarrollo de liderazgo y puede pasar en este caso que en lugar de avanzar, pueda que tenga un retroceso. Entonces es súper importante que ustedes sean muy conscientes de eso y que el plan de desarrollo no es algo que se venga a implementar porque se debe cumplir en el proceso formal que llevamos, sino que lo haga directamente por convicción propia. ¿Listo? Entonces, en este plan de desarrollo, es importante que ustedes tengan algo muy presente. Aquí lo que buscamos en este caso es afinar, ¿sí? Y pues la metáfora que nosotros queremos desarrollar en esta información que ustedes han recibido, ¿sí? Tanto en el test de estilos de pensamiento, el MBTI y la evaluación 360, es buscar y encontrar cuál es esa cuerda que yo necesito apretar, ¿sí? Haciendo la metáfora, por ejemplo, con una guitarra, cuando nosotros hacemos sonar la guitarra y las cuerdas no están afinadas, de pronto la tonada que sale no es la mejor, ¿sí? Y aquí lo que está invitando es cómo logramos afinar tanto lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, que está representado en nuestras manos, ¿sí? Cuando no existe alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, pues puede salir que nuestra tonada, nuestra melodía, que es la forma como nos relacionamos con los otros, no sea la más agradable y muchas veces nos aleje de esas personas, nos alejen de esas oportunidades y no podamos en este caso desarrollar ningún proyecto creativo. Entonces, pues en este caso,
nos ha pasado muchas personas que dicen, pero es que yo no sé por qué me pasa que no logro tener relaciones con las personas se alejan, no tengo en este caso la posibilidad de ser auténtico, dudo mucho de lo que yo hago. Y pues muchas veces pasa también que es por esa desafinación que existe entre lo que pienso, lo que hago y pues en este caso lo que siento. Entonces ahí es súper importante que empecemos a ser conscientes de esta alineación para empezar a liderar procesos. ¿Listo? Entonces, en este plan de desarrollo, ustedes van a encontrar unas oportunidades, ustedes mismos van a, después de analizar las preguntas que ustedes les llega al final del informe de diagnóstico, la idea es que ustedes puedan, bueno, ya interpreté la información, ya me di cuenta de esto y ahora es poderlo verbalizar, ¿sí? Estas preguntas son detonadoras, es decir, me invitan a una reflexión y de esa reflexión voy a empezar a poner en práctica con una acción, ¿listo? Entonces, importante hacer consciente esta información que tiene de nuevo para mí, qué puedo en este caso reconocer de mí mismo, de mi liderazgo, qué aspectos considero importante mejorar o potenciar, ¿sí? Que yo considere que, oiga, no sabía que yo estaba bien en esto, oiga, vea, esta visión que yo tenía de mí me deja satisfecho porque también lo están reconociendo otros, o quizás esto que no me daba cuenta, que me califiqué muy por debajo, pues resulta que, oiga, sí lo tengo desarrollado y esa información de ahora en adelante no va a ser ajena a mí, sino voy a empezar a potenciar. Entonces, si hay alguien que reconoce, por ejemplo, que soy muy bueno hablando en público y resulta que yo no lo tenía como una habilidad desarrollada, pues resulta que ahora que me estoy dando cuenta que sí, entonces necesito hacerlo más consciente y desarrollarlo y potenciarlo. Y de esa misma forma encontrar aquellas cosas que quizás estén muy por debajo, que necesite en este caso mejorar y que yo pues diga, oiga, aquí encontré una oportunidad y voy a empezar a definir algo para poderlo desarrollar. Algo consciente en mis hábitos, en la forma como me relaciono, seguramente las palabras que voy a decir. Entonces, ustedes estas preguntas que los invita a la reflexión se van a volcar en la definición de un objetivo, de un plan de desarrollo enfocado pues, en un formato que les vamos a enviar. Es súper sencillo, ¿sí? Esto es un complemento claramente pues, al informe, que es importante que lo hagamos y que es importante pues claramente que usted lo pueda interiorizar, que lo pueda poner en práctica y lo analice desde diferentes dimensiones. Entonces, no sé, Julie, si quieres ahí profundizar. Bueno, básicamente es, digamos que lo que vamos a enviarles a ustedes también es como un instructivo, como un manual para que ustedes puedan llenar este formato, pero básicamente lo que hace el formato es como hacer un tutorial para que ustedes puedan de una manera muy fácil y muy rápida poder generar directamente su plan de desarrollo ustedes solos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes generen este plan de desarrollo y en nuestra sesión individual ustedes puedan, junto con Iván o junto conmigo, dependiendo con quién les toque, ustedes puedan como mostrarnos que han avanzado, o sea, del formato lleno, y de acuerdo a lo que ustedes ya hayan hecho, nosotros podamos tener una conversación importante sobre pues, su plan de desarrollo, la importancia y qué es lo que va a impactar este plan de desarrollo. El formato básicamente pues tiene unas cosas súper sencillas. Hay una cosa súper importante y es que en el modelo de bibliotecarios de que deja huella, nosotros los seres humanos tenemos pues 4 dimensiones que hemos pues, como definido dentro de este modelo y pues están aquí perfectamente explicadas. Entonces está la dimensión personal, la dimensión social, la dimensión intelectual y la de sostenibilidad. Hemos decidido dejar como la definición exacta en cada una de las dimensiones para que no nos vayamos a perder en el momento de hacer nuestro formato. La primera casilla dice objetivo SMART, entonces no sé, yo después de hacerme estas preguntas tan importantes de las que estaba hablando Iván, decidí que yo creo que tengo que mejorar la creatividad o tengo que mejorar el trabajo en equipo. Algunas de las competencias con las que, no sé, decidí que están muy bajitas y quiero subirlas o decidí que son muy fuertes y quiero potenciarlas. Pueden tomar cualquiera de las dos decisiones.
Y en esa casilla objetivo SMART, no me voy a detener a explicar qué significa el objetivo SMART, porque en el manual que ustedes van a recibir muy bien especificado qué es redactar un objetivo en técnica SMART. Esta técnica la desarrolló un señor más o menos en 1981 y se direccionó inicialmente para corporaciones. De pronto muchos de ustedes ya han podido escucharla o han podido revisarla, pero los que no se preocupen porque va muy bien explicado en el manual del plan de desarrollo. Ustedes determinan un objetivo. Entonces, no sé, mi objetivo es ser más creativo, pero cuando yo digo, ay, no, es que yo quiero ser más creativo, pues es como un objetivo al aire. Entonces, redactando con la técnica SMART del objetivo nos ayuda a precisar. Entonces, puede ser que el objetivo al final diga, oiga, yo voy a generar una idea disruptiva para la biblioteca en la que yo trabajo en los próximos 15 días. Fíjense la diferencia de quiero ser más creativo a generar un objetivo con técnica SMART. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a darnos cuenta que los seres humanos somos pues como un conjunto de dimensiones. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer para cumplir el objetivo de generar una idea disruptiva en los próximos 15 días para la biblioteca en la que yo trabajo? En la dimensión personal, teniendo en cuenta que hace referencia a la capacidad de introspección de lo que yo quiero, de lo que yo soy como ser humano. Entonces, ok, ¿qué tendría yo que mejorar en mi ser como ser humano para poder llegar a generar una idea disruptiva en los próximos 15 días en la biblioteca que trabajo? Entonces, en la parte personal, pues lo primero que tengo que mirar es mi realidad, cómo estoy, qué me sucede. Oiga, ¿por qué no? ¿Qué será lo que me pasa con mi creatividad? Parece que es que no estoy motivado, parece que en mi aspecto personal como que no siento ganas de generar algo, parece que no soy muy observador. En este cuadro donde dice realidad, aquí ustedes lo que van a decir es, oiga, esto es lo que me está pasando, ¿sí? Y si pueden llegar a examinar qué es lo que, o sea, cuál es el costo de seguir así, se refiere a si yo sigo no siendo observador, si yo sigo no dándome, o sea, ignorando las cosas, los problemas que están pasando, pues, ¿qué va a pasar? Las opciones, en la columna opciones dice, oiga, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué podría hacer para solucionar si yo no soy muy observador, por ejemplo? Entonces, oiga, ¿qué podría hacer? Podría detallar el proceso que yo tengo en la biblioteca, podría hacer ejercicios de observación en problemas comunes, podría, no sé, ahí la idea es que ustedes voten varias ideas y que en ese momento, después de hacer como un listado de posibles acciones, ustedes lo califiquen de 1 a 5. Todo esto que les estoy diciendo va a ir en el manual, así que no se preocupen, ¿listo? La idea es que ustedes ese listado que hicieron califiquen de 1 a 5, 5 la mayor probabilidad de realizarlo, 1 la menor probabilidad de realizarlo. Después de hacer ese ejercicio, ustedes deben coger el mayor puntaje y colocarlo en la columna de compromiso. El mayor puntaje quiere decir que el que tiene 5 o el que tiene 4, en ese listado de acciones que ustedes pusieron en las opciones, lo pasamos a la columna compromiso. Y finalmente, yo lo que les recomiendo es que elijan una sola acción. Si hay un empate entre 2 acciones que hayan ustedes listado en la columna opciones, entonces escojan la que más les gusta. Y finalmente en la columna indicador hay que decir cómo evaluaré que yo sí hice esa acción. Si mi acción fue generar un proceso de observación detallado en los procesos de la biblioteca, entonces yo digo, ok, ¿cómo voy a evaluar que sí lo hice? Lo hice, no sé, revisé el proceso de, no sé, de referenciación, revisé, no sé. Ustedes deben decidir cómo van a medir que ustedes sí hicieron esa acción. Hay una cosa, y así con cada una de las dimensiones. En la dimensión social, cómo yo puedo generar una idea disruptiva en los próximos 15 días en la biblioteca, generando mejor sinergia, relaciones a largo plazo con mi equipo de trabajo. Lo mismo en la dimensión intelectual, en donde, oiga, ¿será que yo tengo que aprender un nuevo recurso para para poder generar una idea disruptiva? ¿Será que yo tengo que investigar sobre ideas disruptivas en las bibliotecas del mundo? No sé. Y en sostenibilidad se refiere a la dimensión en la que nosotros podemos identificar una oportunidad de cambio que sí
impacta a la comunidad a la que nosotros servimos. Entonces, oiga, si yo voy a hacer una idea disruptiva, ¿cuál será esa idea que va a hacer que la comunidad, mis estudiantes, mis usuarios, pues tengan un mejor servicio? En cada una de las dimensiones debemos hacer el ejercicio que les acabo de explicar y la idea es que nosotros para poder, cuando yo me haga la pregunta qué aspectos considera importante mejorar y empiezo a redactar el objetivo SMART, la sugerencia que les tenemos es que ese objetivo no digan voy a generar 50 ideas disruptivas en los próximos 6 meses. Pilas, lo mejor es hacer mejoras y ahorita Iván les va a explicar una teoría que se llama la dinámica del cambio que nos habla de mejoras pequeñas que vamos incrementando, no. Eso es como el 31 de diciembre que todos nos comemos las 12 uvas y entonces en la uva número 5 es voy a ir al gimnasio este año, el próximo año, y entonces salimos en enero súper felices, nos inscribimos a un gimnasio, le pagamos a un trainer, bueno, hacemos de todo. Eso es el 1 o el 10 de enero. Y ya el 10 de febrero, ay no, yo ya no voy todos los días y entonces el 15 de febrero ya perdimos la afiliación todo un año. Entonces, la sugerencia que nosotros tenemos en este momento es no genere objetivos digamos, a largos plazos o a medianos plazos, genérelos a cortos. Háganlo estos objetivos con desarrollos máximo en 3 meses. Eso es una fecha larguísima. Trácese metas que sean realistas, o sea, yo no voy a decir voy a generar 50 ideas disruptivas para biblioteca en 3 meses, no. Oiga, yo no he hecho eso, parece que tengo que cultivarlo, entonces voy a empezar con una y me voy a poner un plazo de 1 mes. Listo. Entonces pónganse plazos cortos. No sé si ahí tengan alguna pregunta que me puedan hacer por el chat. Estoy leyéndolos. Parece que no, Iván. No sé si tú tengas algo que añadir. No. Aquí pues lo importante, como lo decía Julie, es un objetivo que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, realista y temporal. Eso realmente son como las siglas de lo que aparece cuando dice objetivo SMART, es precisamente hace alusión a esas características. Por ejemplo, nos hemos encontrado muchas personas que dicen, bueno, mi objetivo es ser mejor persona. Bueno, pues eso es tan etéreo, tan global, que la verdad no hay forma de poderlo medir, de saber si se alcanza, es claramente relevante, pero no es temporal, ¿sí? O sea, no dice cuándo ni cómo, además eso es algo muy subjetivo. Entonces, aquí lo importante es empezar a poner esas características que nos permitan, en este caso, comprometernos. Porque a veces cuando los objetivos son tan generales, pues nosotros terminamos haciendo cualquier cosa y con eso justificar nuestro cumplimiento frente seguramente a sus objetivos de mejora. Entonces, si usted, por ejemplo, es aquel que define a veces sus objetivos tan generales, pues aquí vamos a hacer una mejora, acá vamos a hacer un ajuste y va a dejar de decir como perder peso a, en este caso, comprometerse con una rutina, definir cuánto peso, en cuánto tiempo y de qué manera lo va a hacer. ¿Listo? Entonces, claramente, como lo dice Julie, estas son cosas que vamos a revisar y pues aquí es importante que ustedes ya tengan un avance para que en el momento que nosotros vayamos a tener la conversación con ustedes, podamos aprovecharla, ¿sí? Aprovecharla de pronto como para evaluar un poco cómo están redactados los objetivos, cómo están evaluadas las opciones, y quizás que no se nos vaya el tiempo que vamos a tener en la explicación de cómo hacerlo, porque ahí pues perdemos el espacio, ¿listo? Y tengan muy claro ese espacio de conversación que vamos a tener. Nosotros no les vamos a decir qué deben hacer, cómo lo deben hacer, eso lo van a definir ustedes. Nosotros únicamente vamos a hacer seguramente algunas recomendaciones de forma, seguramente algunas preguntas para tener un poco más claro, ponerlo seguramente a dudar, pero que usted al final defina en este caso en qué quiere trabajar. ¿Listo? Entonces, Iván, sí. Importante que este plan de desarrollo es personal. O sea,
Claramente vamos a tener un consolidado, seguramente nosotros les vamos a pedir que ese formato nos lo hagan llegar lleno. Bueno, cuando ya después de la conversación podamos como consolidar la información, pero esto nadie va a estar, o sea, como que ni Iván, yo, ni pues el equipo central va a empezar a revisar. Venga, Juanito sí en su dimensión personal dijo que el compromiso era tal y el indicador era tal, vamos a evaluar. No, este es un proceso de desarrollo autónomo. Nosotros mismos nos comprometemos con nosotros. Por eso es importante que cuando hagan el objetivo SMART y empiecen a poner sus compromisos, ustedes piensen en ustedes, en qué son capaces de hacer. Y no solamente pensando, no, es que yo no soy capaz de eso, sino rétense que realmente desde ahí viene el real crecimiento. Entonces, esto es un plan personal. Nadie le va a hacer seguimiento, ni nadie va a decir, ay, tan poquito, ni tan harto, ni qué duro, ni qué hago, nada, cero. Esto es un plan de desarrollo personal. Sí, además que hay algo importante y es los esfuerzos de cada uno, dependiendo en la situación en la que se encuentra, el entorno en el que vive, son muy diferentes. O sea, no se pueden en este caso medir. Entonces, mientras que para uno el objetivo, como lo dice Julie, puede ser percibido como muy ambicioso, para otro puede ser como muy poco realista, otro puede decir, bueno, sí, lo puedo hacer, y pues eso es importante que cada uno lo evalúe desde su contexto. Entonces, cada objetivo a nivel personal, pues claramente no tiene una incidencia desde la opinión de otro, ni desde lo que quizás otro me pueda decir, porque es un compromiso directamente de usted mismo con usted. ¿Listo? Entonces, solamente para que lo tengamos ahí en cuenta. Y aquí viene una dinámica que es importante que nosotros empecemos a tener presente. En estos procesos de fortalecimiento de las habilidades de liderazgo, hay unos procesos de cambio que es importante tener presente, ¿sí? Y esos procesos de cambio hay que empezar nosotros a apropiarlos, porque eso va a tener unos costos y va a tener unos resultados, ¿sí? El hecho, por ejemplo, que usted empiece seguramente a poner su opinión, a hacer valer quizás su punto de vista, que de pronto era algo que antes de pronto usted no hacía, pero que considera que es importante hacerlo, porque llegó el momento en el que usted considera que su voz debe ser escuchada. Puede ser que ese cambio, aunque sea a veces pequeño, empiece a incomodar a otros, ¿sí? Entonces usted en la evaluación 360, si recuerdan cuando se terminaba, habían unas recomendaciones, o más bien unos comentarios. Y las personas a usted le ponían, o usted mismo se ponía como que es una persona pues amable, que es una persona con la que se trabaja muy bien en equipo, y otros escribían como, por favor, nunca cambie, sigue así, ¿sí? Entonces, hay que evaluar, y esto solamente lo hace usted, pues es muy bonito cuando uno recibe ese tipo de retroalimentación, ¿no? Como nunca cambies, sigue así, eres una gran persona. Entonces, pues eso, vuelvo y digo, le da a uno como mucha satisfacción leerlo. Sin embargo, puede ser que en el resultado de su análisis se haya dado cuenta como, oiga, miren, acá hay cosas que yo puedo mejorar y hay cosas que yo me he guardado, ¿sí? Que considero que es importante en este momento poner cambios. Y esos cambios, por ejemplo, puede implicar que yo haga valer cada vez mejor mi posición, ¿sí? Y si no estoy de acuerdo, lo hago saber. Y si quizás esto me incomoda, pues ahora lo voy a hacer público y me incomoda. Y entonces, estas son cosas que yo necesito empezar a expresar. Entonces puede pasar que ese pequeño cambio de poner usted hablar sobre aquellas cosas que le incomodan, puede que ahí haya un costo, y aquellas personas con las que usted le habían dicho que nunca empezó a hacer ese cambio que para usted es importante, empiecen a sentirse un poco incómodas. Entonces, aquí, vuelvo y digo, hay unos costos que asumimos nosotros por muchas veces satisfacer, en este caso, las expectativas de otros y no nuestras propias expectativas. Entonces, eso también es muy importante que lo tengan ustedes presente, que a veces renunciamos a ciertas cosas que son importantes para nosotros
por caerle bien a los otros, por simplemente, en este caso, generar armonía en el grupo, y resulta que usted también necesita alinearse. ¿Por qué va a pasar eso? Porque cada vez que usted reprime muchas de las cosas que puede usted expresar, que puede usted sacar adelante, por el simple hecho de que los demás están a gusto con usted, tiene unos costos en que minimiza su capacidad, minimiza su potencial, y pues en este caso también lo aleja de las oportunidades, ¿sí? Entonces, en esa dinámica de cambio es importante que ustedes empiecen a tener esa mirada muy frente a los resultados de esta evaluación, de esta información de diagnóstico. Evalúe con muchos detalles que estos cambios que usted va a plasmar en este plan de desarrollo van a tener unas incidencias con las personas que interactúan, tanto claramente como a nivel positivo, como claramente algunas de fricción, ¿sí? Todo cambio, y sobre todo muchas veces, el cambio genera una ruptura, ¿sí? Y esas rupturas necesitan en este caso entenderse, tiene un proceso, y pues lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a vivir en una zona de confort, pues resulta que aquí es importante que empecemos pues, a sanar también nuestra mirada y empezar a darse cuenta que puede encontrar más potencial en usted, que puede generar más impacto, y pues eso es un proceso que va a costar. Muchas veces no sabemos en dónde estamos, ¿sí? Sabemos que queremos cambiar, sabemos que necesitamos evolucionar, pero no entendemos cuánto nos hace falta, ni en dónde vamos, ni qué implica, ni qué va a venir. Entonces, aquí es importante hacer consciente un proceso que vamos a empezar a vivir, que claramente cada uno de ustedes puede que ya lo esté viviendo, puede que no. Usted no se puede comparar con lo que vaya haciendo el otro, porque es un proceso personal. Entonces, aquí hay un proceso que es importante que ustedes lo tengan muy presente. Esta dinámica del cambio, ¿sí? Nosotros la empezamos a vivir en distintos escenarios de nuestra vida, y en distintas etapas, ¿sí? Entonces, la etapa de vida en la que usted esté también implica que, por eso mismo, los planes de desarrollo no se pueden comparar con los otros, porque la etapa de vida en la que está usted implica también que quizás usted esté en una instancia diferente en el cambio. Entonces, para que lo vayamos mirando, la dinámica del cambio parte de la quietud, ¿sí? Entonces, es un proceso que se da en un ciclo, es decir, yo empiezo con la quietud, se da un ciclo de cambio y vuelvo otra vez a la quietud, pero esto se da como en un ciclo en espiral. Cada vez que yo doy un ciclo, seguramente entro en una etapa de vida diferente, con una visión de vida diferente, con una manera de relacionarme con las personas distintas. Entonces, importante que tengamos en cuenta todo tipo de cambio tiene una dinámica, un proceso, y esos procesos tienen unas etapas. Lo que pasa es que, pues por lo general, nosotros no somos conscientes en qué etapa estamos, y pues cuando no somos conscientes, es muy difícil en este caso saber, bueno, este cambio, ¿será que sí vale la pena mantenerlo? Este cambio, pues, ¿en dónde va? Me genera mucha frustración, he tenido muchos costos, y cuando las personas no entienden en cuál etapa está, muchas veces termina abandonando y se regresa otra vez. Entonces eso tiene unas implicaciones muy graves, sobre todo pues en las aspiraciones que nosotros tenemos. Las personas muchas veces pierden esa capacidad de soñar, pierden esa capacidad de hacer lo que para ellos es importante, y terminan siendo parte de uno más del montón, abandonando todo lo que quería hacer, porque pues como se dio por vencido, por no saber en qué etapa estaba, resulta que ahí pierde todo ese potencial. Entonces, esta es una dinámica que desarrolló un señor que se llama Shlomo Abbas, ¿sí? Es un señor que trabaja muchísimo en temas de innovación, es una persona que descubrió cuál es esa dinámica de cambio en las organizaciones a nivel de implementación de nuevos procesos y de nuevos proyectos, sobre todo en el sector de la tecnología, y que empezó a investigarlo más en detalle, y también se da en este caso en los procesos de cambio personal.
Entonces él decía, si las personas no son conscientes de cuál es el cambio que van, en este caso, a emprender, es muy difícil que la innovación se pueda, en este caso, desarrollar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros siempre partimos de la quietud. La quietud, en este caso, es igual a la zona de confort, ¿sí? Esa zona confortable en la que yo me encuentro, en la que sé qué va a pasar, en la que recibo una rutina, que tiene algunos aspectos cómodos, que son cosas que yo puedo controlar, ¿sí? Que usted sabe que están ahí, que siempre, en este caso, usted va a poder tener, en este caso, el dominio de la situación, pero que esto repetido en el tiempo, ¿sí? Esa misma quietud, esa misma zona de confort, con muy pocas variaciones repetidas en el tiempo, se va a volver en este caso un problema, porque usted seguramente va a sentir ciertas cosas que ya no le mueven, va a sentir en este caso incomodidad y entonces de tanto repetir esa rutina va a llegar un punto en el que usted dice, no, ya las cosas no me están funcionando como yo quiero, no me siento conectado, usted muchas veces no sabe por qué se siente incómodo en cierto lugar y eso es un indicio de que usted está a punto de iniciar un cambio, ¿sí? Y entonces va a llegar a la siguiente etapa, ¿sí? En esa siguiente etapa, que es la declaración del quiebre, se da porque muchas veces aparece una insatisfacción, ¿sí? Si usted es de esas personas que en este momento le está pasando algo en alguna área de su vida en la que está bueno, pero es que ya no siento lo mismo, me siento aburrido, me siento en este caso como desconectado, no sé qué me está pasando, ese es un nivel de insatisfacción de, en este caso, el contexto en el que está usted. No se debe en este caso sentir incómodo por el hecho de sentirse insatisfecho, eso es un indicio de que necesita un cambio. Y nosotros, por naturaleza, siempre vamos a estar buscando la forma de mejorar y de estar en ese cambio constante. Entonces, llega un momento en la vida en la que necesitamos, en este caso, tener presente que las cosas tienen que mejorar, que tienen que cambiar para volver, en este caso, a sentirme conectado. Lo que pasa muchas veces es que hay algunas personas que solamente se quedan con la sensación de no sé qué me pasa, no sé qué es lo que me incomoda, y como no lo hacen consciente, es muy difícil a definir muy bien en dónde quiere. Y ahí es donde habla de la declaración del quiebre. En ese momento importante en el que usted dice, es que después de analizarlo, después de revisarlo y de pensarlo tanto, encontré que lo que a mí me está molestando es esto, ¿sí? Esto es una declaración importante que usted ya empieza a definir. Bueno, a mí lo que me incomoda en este caso es que quizás no estoy encontrando en el trabajo que estoy desarrollando la posibilidad de poner en práctica todo mi potencial, o puede ser también a nivel personal en una relación. Me encontré que lo que me está incomodando en esta relación es que no hay la posibilidad de vivir cosas nuevas, de tener un mínimo de respeto. O sea, ustedes ya definen ahí una declaración de quiebre puntual y en la que dicen, esto es lo que realmente me está incomodando, ¿sí? Eso le cuesta muchísimo a las personas, hacerlo consciente de qué es aquello que a usted le incomoda y por eso es muy difícil desde ahí empezar. Bueno, ¿cómo vamos a innovar? Si uno lo lleva en este caso a procesos, pues resulta que yo en la biblioteca puede que haya implementado muchos procesos, me los sé de memoria, los sigo al corriente, pero resulta que empiezo a darme cuenta que a pesar de hacer mi trabajo muy bien, los resultados que se espera pues no son en este caso los que me llenen, y aunque yo sé que hago mi trabajo bien, me cansé en este caso de tener los mismos resultados, siguiendo un proceso, siguiendo un procedimiento, y los resultados en este caso siguen siendo los mismos con los cuales yo considero que se puede hacer algo mejor, ¿sí? Y entonces ahí encuentro que necesito definir el procedimiento, en este caso tiene que mejorar, en este caso el impacto hacia el usuario, en cómo nosotros somos más eficientes, en cómo nosotros podemos generar mucho más valor hacia la comunidad. Y esa declaración de quiebre en el que yo ya sé en dónde puedo mejorar, me da en este caso indicios para poder innovar. Cuando yo ya tengo claro en dónde puedo mejorar, ¿sí? Ya empiezo en una siguiente etapa que es la de planeación, ¿sí? Por ejemplo, en este momento, nosotros hace un mes
todos estábamos en una etapa de quietud, ¿sí? En una zona de confort. Viene el programa Bibliotecarios que dejan huella y empezamos nosotros a desestabilizar un poquito como esa quietud a nivel de las habilidades de liderazgo. ¿Cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo? Con la aplicación de los instrumentos de diagnóstico, ¿sí? Todo iba bien de alguna manera hasta que empiezo a hacerme esas preguntas importantes de cómo yo puedo potenciar mi liderazgo y empiezo a encontrar una información que antes no tenía. Información que en este caso me invita a ver una percepción distinta de mí y eso genera una insatisfacción, ¿sí? Esa insatisfacción llevada a una declaración de quiebre es cuando yo vaya a hacer el plan de desarrollo, ya me di cuenta que hay unas cosas que sí necesito mejorar, que necesito en este caso cambiar. Y entonces defino que ahí debo hacer poner en práctica unos hábitos distintos y empezar en este caso a arriesgarme a hacer cosas nuevas. Entonces hago una declaración de aquí en adelante, por ejemplo, voy a hacer valer mi posición y la voy a dejar clara cada vez que haya alguna discusión o cada vez que sea posible. Yo voy a dejar claro mi punto de vista y voy a dejar en este caso claro cuáles son las expectativas que yo tengo. Eso era algo que yo antes no hacía, pero eso acumulado en el tiempo, pues me di cuenta que no, que yo tengo que hacer valer en este caso esa capacidad innovadora y ese potencial que yo tengo. Entonces, en ese momento que usted define en dónde quiere hacer el cambio, ahora hay que planear cómo hacerlo, ¿sí? Y en esa planeación, pues uno no simplemente va a llegar y va a empezar así a romper relaciones sin tener un plan, sino que aquí necesita un proceso de ideación. Bueno, ¿y cómo yo voy a hacer de aquí en adelante para comunicar mejor mis ideas? ¿Cómo yo en este caso voy a hacer valer mi posición cuando realmente se necesite? ¿Cómo va a ser ese proceso de retroalimentación? O sea, ahí no se puede llegar y hacer cambios así sin planear, sino que en este caso se tiene que definir un procedimiento, en este caso, plan. Entonces, cuando usted ya define en dónde quiere cambiar, viene una parte de planeación. Tristemente hay muchas personas que les pasa que llegan a definir cuál es el quiebre que quieren en este caso tener en su vida, planean, pero les da miedo lanzarse, ¿sí? Tienen el sueño claro, ya lo planearon, en su cabeza está tremendamente estructurado, pero ese miedo y esa inseguridad muchas veces pues evita que pase de la planeación a la ejecución, porque pues es que ahí es donde realmente viene lo complicado. Ahí es donde en este caso nos vamos a encontrar con muchas adversidades, nos vamos a encontrar con muchísimas obstáculos que nos van a poner a prueba y que en algunas de las ocasiones nos va a sentir que todo ese esfuerzo no valió la pena, ¿sí? Entonces, de la planeación a la ejecución es un proceso que realmente cuesta, que cualquiera tiende en este caso a dudar. O sea, no hay personas que en este caso es que él es súper seguro de sí mismo. Todas las personas han dudado, ¿sí? Todas las personas tienen que aprender a convivir, pues en este caso, con esa situación. Entonces, ahí es donde viene la capacidad de gestión, de mantenerme en esos cambios, ¿sí? Si yo necesito mejorar, por ejemplo, mi autoridad en la casa y necesito definir, por ejemplo, con mis hijos o con mi pareja, en fin, yo necesito empezar a gestionar esa ejecución del plan que definí para que realmente se estén dando los cambios que yo quiero, ¿sí? Entonces va a costar, se van a presentar muchísimos obstáculos, pero solamente la capacidad de mantenerse en un esfuerzo sostenido en el tiempo va a hacer en este caso que surta efecto y pase de la ejecución a otra vez la quietud, como les decía. Ya ese nuevo escenario en el que yo ya soy una nueva versión de mí mismo y en el que yo en este caso hice consciente muchas de mis habilidades de liderazgo, va a generar un proceso de satisfacción, ¿sí? Y pues aquí hay una, digamos, como una teoría que es importante que la tengamos nosotros presente, y es que hoy en este cambio estamos siempre buscando la forma de apuntar a algo muy, muy, muy clave, y es que todo el mundo, usted haga lo que tenga que hacer para ser feliz, ¿sí? Ser feliz es algo totalmente subjetivo, y no podemos en este caso ceñir nuestros, por ejemplo,
planes de desarrollo o nuestro potencial simplemente a ser feliz. Eso es tan etéreo que cada uno tiene una definición diferente. Pero según lo que se han identificado en estudios, que se los podemos en este caso compartir en algún momento, la felicidad se puede en este caso experimentar en dos momentos. Y una es cuando yo estoy al servicio de otra persona y que sé que lo que yo hago y pongo al servicio de esa persona hace que esa persona evolucione, hace que esa persona sea diferente y que brille por luz propia. Entonces, eso me da una satisfacción que al final me hace sentir feliz, ¿sí? O experimento la sensación de felicidad. Y otra es cuando yo me pongo un objetivo, lo trazo, lo planeo, lo ejecuto y en este caso supero ese obstáculo y logro el objetivo. Ahí en esa sensación de satisfacción vuelve y se encuentra en este caso la felicidad. Pero cuando se cumple un objetivo, claramente llega un punto en el que lo gozo, lo siento, pero tarde o temprano otra vez voy a tener esa sensación de ponerme nuevos objetivos, de otra vez vivir este proceso y empezar en este caso a sentirme otra vez pues que estoy siendo útil, necesario, que en este caso voy en ese proceso de cambio constante, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez a la quietud, pero vuelvo y digo, entramos en un proceso distinto, porque como en espiral, el punto de inicio es totalmente más alto o mucho más grande, y pues en este caso amplío mi zona de confort y mi zona de mover. Entonces, frente a este proceso es el que nosotros hemos provocado de alguna manera con el diagnóstico para que ustedes de ahí en adelante empiecen a poner en claro, bueno, ya identifiqué que es el análisis que van a hacer ustedes con el informe que reciben, en dónde quieren en este caso cambiar, van a definir un plan que está en el plan de desarrollo, ustedes van a desarrollar sus propias ideas, definir muy claro cómo lo van a hacer y el cómo lo van a implementar, el cómo lo van a hacer, eso depende única y exclusivamente de ustedes. Pero aquí lo importante es que ustedes tengan presente que les va a quedar una etapa que es la de ejecución. Esa transición de la planeación a la ejecución, usted la va a gestionar, pero si se mantiene en el tiempo, va a llegar a una parte en la que la ejecuta y va a sentir satisfacción. Y ya va a saber usted mismo autogestionado cómo puede en este caso seguir mejorando y cómo puede seguir poniéndose retos de cambio. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos muy en cuenta. El cambio, y esto es claro también, el cambio es una constante, ¿sí? El cambio nunca para, ¿sí? Eso es algo que siempre es una variable que siempre está ahí. Puede ser que hayan cosas que usted diga, no, es que yo no quiero que cambie esta situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted tiene hijos, entonces usted los conoció muy, digamos, tuvieron una relación muy diferente cuando ellos eran pequeños, ¿cierto? Y entonces hay ciertas cosas que usted quisiera que nunca cambiaran, ¿sí? Que los niños en este caso fueran mucho más amorosos, más cercanos a usted, pero como el cambio es algo que nunca pues que nunca para, entonces en este caso sus hijos van a crecer, entran en este caso en la adolescencia, esa cercanía y ese amor que de pronto se expresa de una manera diferente ya no es igual, entonces van a empezar a darse cambios y si yo no estoy abierto y flexible en este caso al cambio, es un proceso muy difícil de poder entender y por eso vemos muchos papás y mamás que sufren demasiado por obligar a sus hijos, en este caso a mantenerse en un mismo estado cuando no entienden que están en su propio proceso y que han venido evolucionando, ¿sí? Entonces hay variables en la vida que yo no voy a poder controlar, que debo entender y que en este caso debo ser flexible. Entonces hay cambios que yo puedo promover, hay cambios que otros promueven en mí. Lo pongo en el ejemplo de los hijos, pero también pasa en el proceso, por ejemplo, organizacional, cuando llega un nuevo sistema de información, cuando se implementa una nueva tecnología, cuando hay un nuevo proceso, cuando llegan nuevas personas. Todo eso son cambios que yo necesito estar abierto y que debo entender y no ser muchas veces terco, ¿cierto? De no entenderlo, de no saber en este caso cómo gestionarlo, de apropiarlo, porque al final el único afectado después de todo este proceso es que voy a ser yo, porque todos van a cambiar menos yo. Y cuando las personas no se adaptan al cambio, le puede pasar en este caso lo de los dinosaurios que se terminan extinguiendo. Entonces, es importante que lo tengan ustedes muy presente
en que el cambio siempre va a estar ahí, que necesitamos entender cómo provocarlo, cómo adaptarnos y que pues hay ciertas variables que no voy a poder en este caso suprimir o controlar. Julie, Iván, Sí. sí, varias cosas. Uno, la dinámica del cambio es un proceso, como pueden ver, personal. La satisfacción se siente personal. ¿Eso qué significa y por qué se los estoy diciendo? Puede ser que para algunos de ustedes exista esa insatisfacción que está entre la quietud y la declaración de quiebre, pero para su compañero de trabajo no existe, está perfecto todo. Entonces, parte del liderazgo o de desarrollar liderazgo es que si nosotros vemos una insatisfacción, nosotros podamos llegar a compartir esa insatisfacción y convencer a las otras personas que nos acompañen a generar el cambio desde esa insatisfacción. Puede ser que su compañero ni siquiera se esté dando cuenta, o puede ser que nunca lo haya observado, o puede ser que tampoco le interesa. Entonces, hay dos cosas importantes. Uno, como líderes, cuando tenemos este tipo de insatisfacción, es importante ver cómo nosotros los ponemos con nuestros compañeros de trabajo y cómo los invitamos a generar estos cambios. O dos, si hay personas que realmente dicen, no, es que a mí no, yo no quiero cambiar esto, a mí me encanta la vida como está ahora y usted va a venir acá a revolucionar esto, también respetarlo, porque fíjense que todo son procesos individuales. Tú no puedes forzar a la gente a cambiar, a no ser que sea un cambio que sea implementación organizacional, y pues ya ahí lo que nos toca es adaptarnos. Pero entonces, y lo digo porque muchas personas recibí muchos comentarios de gente diciéndome, ay, yo sí quiero que todo mi equipo genere las herramientas y diligencia las herramientas, pero no quieren, y entonces, ¿qué hacemos para obligarlos? No hay que hacer nada, ¿sí? Entonces, hay que tener muy claro que el proceso de la dinámica del cambio es un proceso personal al que podemos involucrar la gente si nosotros tenemos una comunicación adecuada, si tenemos una buena forma de expresar las ideas y de poder convencer a nuestros compañeros que generar un cambio es importante. Pero también hay que respetar los procesos de las personas, eso es súper importante. Y la segunda cosa que les quería contar es que tenemos una pregunta. Entonces, Iván, la pregunta dice Ana Judith, es importante primero la satisfacción personal, nos aparta avanzar en mi trayectoria de cambio y satisfacción personal. Pregunta, ¿en qué momento entre la planeación y ejecución se identifica que esa idea no saldrá exitosa o no era tan buena? ¿O simplemente al final reflexiono sobre por qué no fue buena? Esa es la pregunta, Iván. No sé si quieres que contestarla. Sí. Ahí pues digamos que yo lo que debo en este caso tener presente, y muchas gracias por dar esa posibilidad de verlo de esta manera. El quiebre en este caso es algo que yo quiero que cambie tanto a nivel organizacional como a nivel personal, ¿sí? Y es algo que yo quiero que en este caso se genere, por ejemplo, en una expectativa de seguramente tener un impacto a nivel de usuario, por ejemplo. Eso es lo que yo quiero que pase. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, en ese proceso entre la ideación y la planeación surgen ideas, ¿cierto? Y esas ideas puede salir, por ejemplo, la que mencionas, una idea que puede que sea exitosa, puede que no, que en el momento de planear y ejecutar me doy cuenta que no funciona, pero eso no quiere decir que el quiebre no se vaya a dar, ¿sí? Yo en este caso evalúo la idea. Si la idea no funciona, pues yo no puedo volver terco y obligar a que la idea funcione, pero lo que sí tengo claro es que el quiebre lo quiero generar, ¿sí? Entonces, para cambiar, en este caso, en el momento en que declaro el quiebre, encuentro algo que necesito que cambie, ¿cierto? Y existen muchísimas formas para que eso se logre. Una de esas, pues puede ser esta idea que yo implementé, que planeé, que no funcionó, listo, no funcionó, es una idea menos, pero todavía me quedan muchas más ideas para, en este caso, ejecutar, ¿sí? Entonces no quiere decir que porque yo haya fracasado en esa idea, entonces tenga que devolverme, nada de esto funcionó y entonces me vuelvo a la quietud. Eso le pasa a muchas personas, ¿sí? Le pasa a muchísimas personas que en este caso se quedan ahí, pues renuncian porque la única idea que tenía no generó el impacto que quería, y pues al final lo que termina pasando es que se genera
aún algo peor, y es empezar a vivir con insatisfacción, ¿sí? No hay nada más difícil que vivir ahí encerrado en una zona que se ha vuelto insatisfecha, y lo que termina pasando es personas que repiten durante muchos años un mismo día en una misma zona de insatisfacción. ¿Qué termina pasando? Que su humor cambia, las relaciones se quiebran. En este caso puede ser que usted termine enfermo, ¿sí? Por estrés, por cualquier otra, digamos, como situación, usted va a terminar ahí experimentando algo que no es usted, ¿sí? Tristemente, y esto le ha pasado a muchísimas personas, esto, eh, digamos que, digo muchísimas personas porque no hay una cifra exacta, pero desde la experiencia que he tenido personal, y seguramente ustedes han encontrado personas que el trabajo se vuelve tan agobiante, que eso termina afectando sus relaciones familiares. Y hay personas que prefieren el trabajo, que prefieren en este caso estar ahí, que en este caso dedicar cosas que son importantes para ellos, terminan rompiendo las relaciones, y pues muchas veces son personas que están de mal genio, que no se les puede decir nada, que son personas que están pues con una actitud muy negativa. ¿Todo por qué? Porque seguramente cuando descubrieron lo que querían cambiar, propusieron una única idea, no les funcionó, como no funcionó, se dieron por vencidos, se devolvieron y ahora únicamente viven en una aceptación eterna. Y en esa aceptación es muy difícil, en este caso, pues ser coherentes. Y esa incoherencia, que acuérdense de qué se trata, de alinear lo que yo pienso, siento y hago, ¿sí? Si yo siento que puedo dar más, si yo pienso que hay procesos que se pueden, en este caso, mejorar, pero no hago nada para eso, que no siento que mis acciones en este caso estén surtiendo efecto, pues esa incoherencia lo que va a terminar en este caso es afectándome a nivel personal de una manera irreparable, ¿sí? Yo, Y en este caso, sí, Yul. lo que yo quería también revisar con ustedes es, en esta dinámica, yo les hablaba en el formato de plan de desarrollo de mejoras incrementales. Entonces, fíjense que puede ser que yo en la declaración de quiebre me dé cuenta, estoy insatisfecho cómo está funcionando, no sé, el sistema general de manejo de la referenciación, no sé, alguna cosa así. Y mi idea es, pues, la más fácil, cambiar el sistema. Y entonces ahí voy a decir, oiga, se necesita un mundo de recursos, esto es un plan a largo plazo. Y entonces ahí o sea, vuelvo a hacerles el llamado a empecemos a hacer acciones pequeñas en cortos tiempos. Eso nosotros, digamos, dentro del proceso se llama pilotos. Oiga, ¿será que el sistema sí está causando que nosotros tengamos un problema? Entonces lo que yo empiezo a hacer es simulaciones pequeñas con ideas que tenemos en el equipo, donde yo voy haciendo modificaciones pequeñas y voy probando. ¿Qué garantiza modificaciones pequeñas o la teoría de la mejora incremental? Que usted hace pilotos pequeños y va avanzando pasos muy cortitos, pero si usted fracasa en esa idea, entonces el costo no va a ser alto y devolverse va a ser muy rápido para usted poder volver a idear. Y si usted triunfa, pues entonces va avanzando poco a poco, pero va avanzando con un consumo de recursos muy bajito. Y no solamente estoy hablando de dinero, también estoy hablando de tiempo. Entonces, claro, aquí en la etapa de ideación tenemos unas ideas y muchas ideas y muchas ideas, y a veces nos vamos por lo grande y sobre todo en las organizaciones pasa, ¿no? Entonces empiezan a votar ideas y dicen, no, pero es que aquí la organización no va a cambiar eso porque ese es un estándar para todo el mundo. Y entonces empezamos como a desanimarnos. La invitación es, ¿qué cosas pequeñas podemos ir transformando con nuestros recursos? Probémoslos en lo que nosotros llamamos un piloto de prueba, o sea, en una población pequeña, en un círculo pequeño, y miramos cómo funciona, y si funciona, entonces vamos agrandándolo. Si no funciona, pues tomamos otra idea. Entonces es súper importante eso, que no, lo mismo que en el plan de desarrollo, no hagan planes gigantes con inversiones extra, y mejor dicho, que uno no sabe de dónde dimensionan los millones que cuesta la idea. No, empecemos con cosas pequeñas que tenemos, con recursos que tenemos, y así vamos a empezar a hacer mejoras, y seguramente así también se van a poder ver resultados. Y así se motiva uno más a seguir haciendo el cambio. Entonces, eso era como lo que quería decir, Iván.
Ahí pues, bueno, una parte importante, me demoro 2 minuticos explicando esto y abrimos espacio de preguntas. Bueno, aquí en esta dinámica se la traemos a ustedes porque personalmente, y pues esto también ha pasado en nuestro equipo de trabajo, es una dinámica que hemos venido implementando y que realmente genera cambios y genera resultados, ¿sí? En mi caso personal, claramente fue algo que me permitió en este caso entender qué era lo que es importante para mí realmente, ¿sí? Yo, pues les cuento un poquito, yo trabajé mucho tiempo en el área de gestión documental, ¿sí? En la gestión de archivos, en la gestión de estos servicios, en la implementación de software. Y pues a mí pues me generó al principio una gran zona de experiencia, de aprendizaje, cosas que realmente me hacían sentir útiles. Sin embargo, pues digamos que en la medida que fue pasando el tiempo, aquello que fue novedoso en su momento, pues empezó a volverse monótono y muchas veces aburrido. Y entonces, como eran los mismos procedimientos durante mucho tiempo y a pesar de que tuve la posibilidad de crecer en esta compañía, empezar a experimentar, pues, qué implicaba liderar, todas esas cosas eh, llegaron a redundar, pues, en el tema de, oiga, pues qué bueno que haya mejorado mis condiciones salariales. Sin embargo, pues hacer ese trabajo, como se volvió monótono, ya la motivación no era simplemente tener un buen salario, y empecé a tener una insatisfacción, y esa insatisfacción se empezó a notar, por ejemplo, con el síndrome del domingo en la tarde, que no sé si lo han escuchado, pero es como, que otra vez mañana lunes, otra vez empezar, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y otra vez a empezar esa rutina. Aunque uno sabe que el trabajo pues es interesante, que le está generando oportunidades, aparece esa insatisfacción que uno no sabe realmente en dónde puede, en este caso, pues mejorar. Entonces uno comete un error muy grande, ¿sí? Que era lo que yo venía haciendo, y es empezar a traer a la vida analgésicos. ¿Cuáles son esos analgésicos? Que yo creo que eso es lo peor que uno le puede pasar. Para mí el analgésico era el 15 y el 30 cuando me pagaban. Y entonces decían, yo lo que necesito en este caso es comprarme tal cosa, ir a comer tal cosa, salir a hacer tal cosa, viajar. Y entonces a mí lo que me decía una persona, a usted lo que le hacen falta son vacaciones, por ejemplo. Y entonces yo decía, bueno, listo, voy a tomarme las vacaciones, me iba a viajar, pues en este caso me desconectaba, pero cuando yo iba con esa sensación de que tengo que desconectarme, los días se pasan súper rápido. Entonces 15 días se me pasaron súper rápido, volví otra vez a trabajar y ahora era peor, porque en mi día a día me daba ya más pereza, en este caso levantarme, no encontraba la motivación. Cuando estaba haciendo mi trabajo decía, estaba deseando estar de vacaciones haciendo otra cosa. Yo decía, no, aquí hay algo que no está bien y necesito en este caso identificar. La declaración del quiebre en este caso fue una situación personal que me pasó. Claramente pues no es que a todos les tiene que pasar así, pero el hecho de sentir que, por ejemplo, encontrar a mi mejor amigo de infancia en condición de pues con un amigo que había tenido pues sueños muy parecidos y verlos en esa condición, y yo pues teniendo oportunidades de otra manera, con mejores condiciones económicas, viviendo en otro lugar del lugar donde nací, pues eso me generó a mí una situación bastante compleja, y encontré donde podía en este caso enfocar mejor mi trabajo. Entonces me di cuenta que el cambio, en este caso, debían centrarme en algo mucho más social, donde pudiera en este caso sentirme útil generando cambio en la comunidad. Y me di cuenta que en ese trabajo que venía desarrollando en gestión documental, pues resulta que sí era muy importante, pero no estaba generando un proceso a nivel social, sino a nivel organizacional. Entonces sí, lo hacía más eficiente, la empresa se ahorraba, pues en este caso, muchos recursos, pero yo no sentía eso como impactaba en este caso la sociedad. Y entonces ahí fue cuando dije, listo, ¿qué puedo hacer? Entonces en ideaciones, bueno, ¿qué puedo en este caso mejorar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y de mucho pensarlo, entonces sale en la planeación crear la biblioteca de la creatividad. Y entonces yo todavía no había en este caso renunciado a mi trabajo, lo venía haciendo de manera alterna, como lo dice Julie, con una prueba piloto, y después encontré que definitivamente sí era en donde yo me sentía más útil, encontré que eso era lo que me generaba satisfacción, y entonces de la planeación a la ejecución tocaba tomar decisiones. Y entonces en esas decisiones era, ya empieza en este caso en una dualidad en el que
o me sigo trabajando y viviendo pues en incoherencia, o tomo una decisión y hago el salto al vacío, claramente con los seguros, con el paracaídas puesto, pero me dedico de lleno a lo que realmente quiero y con lo que me mueve. Entonces, de la planeación a la ejecución, dije, listo, vamos a empezar con la biblioteca de la creatividad, empezamos a trabajar, a hacer nuestros procesos con muchos altibajos. Yo creo que muchos más bajonazos que realmente pues satisfacciones, pero que en este caso hacían que yo no estuviera pendiente de qué día era la semana. Cuando estaba en la empresa, pero resulta que yo decía, bueno, hoy es lunes, hoy es miércoles, faltan 2 días, y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y entonces ahí, no, esa sensación es muy, en este caso, pobre, y yo decía, no, como cuando me enfoco en la biblioteca, por ejemplo, cuando me dediqué a la biblioteca de la creatividad 100%, pues yo ya no estaba pensando si era lunes festivo, si era viernes, si era, para mí en este caso estaba en sintonía con lo que quería y no estaba pensando en qué momento tenía que soltar el lápiz y si eran las 5, las 6, las 7, no estoy pensando en eso, sino estoy enfocado en lo que realmente me importa. En esa ejecución, pues me cuesta no muchísimo, pero llega a un punto de satisfacción. Y pues en este caso, lo que me genera mi satisfacción es que estoy invirtiendo mis mejores años de vida en aquello que realmente me siento útil, que realmente estoy generando cambio y que vivo en coherencia. Y esto me vi en un espejo con alguien muy cercano a mi familia que en este caso renunció a ese potencial que tenía, renunció a esas posibilidades y con una idea que en este caso lo ha estancado y que pues me puso a pensar muchísimo, que dijo, cuando me pensione voy a hacer lo que realmente quise algún día. Y entonces yo digo 30, bueno, 20, 25 años repitiendo lo mismo, para después esperar a uno hacer el cambio que uno quiere, dedicarse a lo que realmente soñó durante mucho tiempo, pero resulta que, pues sí, ahí vienen como esas posiciones de vida solo hay una y pues no, el tiempo no se recupera. Y pues lo mejor en este caso es sentir que uno está agregando valor, que está generando cambios y que se siente satisfecho con uno mismo. Entonces, eso se los traigo pues a colación porque realmente genera resultados. A mí me ha generado resultados porque entiendo cuál es la dinámica de creación de un proyecto, cómo en este caso se puede implementar y lo más importante, en este caso, que eso me beneficie y con lo cual yo me sienta, en este caso, satisfecho. ¿Listo? Entonces, Iván, sí, teníamos una pregunta de Bray Cañizares. sí. Levantó la mano, Bray, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, están ¿cómo todos? estás? Muy bien. Espero que todos los compañeros y ustedes como expositores se encuentren también bien. Gracias, O cuéntanos. sea, lo que quería preguntar debido a lo que mencionan sobre las fases que uno puede seguir para crear una idea e innovar. Resulta que yo estoy acá y debido a este semestre en el que estamos, me he dado cuenta de que he podido hacer algunos ajustes no tan visibles, porque en realidad se notarían en las estadísticas y todo el asunto, pero como para ir al grano, no sé si existe la posibilidad de ver que una idea, o en este caso un conjunto de ideas o estrategias, se puedan, antes de que uno haga esa prueba, antes de que uno la lleve a la luz y la lleve al terreno como tal, para ver si funciona o no, uno puede notar si esa idea va a tener resultado, porque viendo, o sea, yo lo digo porque las ideas que estoy planeando tienen que ver mucho con cosas que yo he notado en la forma en la que se lleva la formación en los ambientes de aprendizaje, en la virtualidad y cuando estábamos en la normalidad. Entonces, con base en todas esas, por decirlo así, retroalimentaciones que he tenido con el contacto entre aprendices e instructores, me di cuenta de que era bueno crear cierto tipo de estrategias que he venido desarrollando. Entonces, no sé si esa retroalimentación permite que uno pueda decir, bueno, esta idea puede resultar, o sencillamente es la práctica y el ponerlas a prueba lo que hará que uno diga, sí, efectivamente dan éxito. Sí.
Bueno, Yo ahí es importante pues tener presente que mientras no se lleve a la práctica, una idea es apenas una hipótesis, ¿sí? Y pues como pasa, las hipótesis hay que comprobarlas. sí. Entonces es un ejercicio muy valioso, en este caso tener la opinión de un tercero, de un juicio de expertos, ¿cierto? Validar en este caso la idea con los potenciales usuarios. Eso me va a permitir encontrar seguramente algunas cosas en las que yo pueda hacer cambios antes de llevar a la implementación. Sin embargo, tengo que validar y la única forma de validar si realmente funciona la idea es en la ejecución. Ese tema de validar, pues preguntar antes de lanzarme a hacer el prototipo, la prueba, es muy importante porque claramente yo ahí puedo identificar riesgos y evaluarlos y gestionarlos. Entonces sí es importante, pero no puedo en este caso garantizar si la idea va a funcionar o no, solamente cuando se ponga en práctica. Lo que sí voy a poder ahorrarme en este caso es esa identificación y es esa gestión de riesgos que muchas veces pues no se hace juiciosamente y por lo general no se tiene en este caso del todo la visión de aquellas personas que tienen experiencia, que seguramente van a ser los usuarios y que yo voy a poder en este caso corregir y anticipar. Pero el éxito solamente se va a identificar cuando se ponga en práctica. Sí, yo ahí lo que quería también añadir es como en el ejemplo que tú pusiste de lo que tú hiciste para poder salir de ese nivel de insatisfacción en tu vida. Entonces, uno hacer lo que yo les decía hace un tiempito, que es pilotos, o sea, voy haciendo cosas pequeñas en donde implemento la idea en cosas pequeñas para que si fallo tenga la menor pérdida. Entonces, por ejemplo, muchos de los que hemos hecho el salto a hacer lo que nos apasiona en la vida, hemos hecho lo que hizo Iván, y es la mitad del tiempo hago una cosa que es lo que he venido haciendo toda, voy a empezar a hacer pues, lo que me parece que va a cubrir esa insatisfacción. Eso es como el piloto. Seguramente antes de hacer el piloto hemos consultado, hemos hablado, y hemos hecho lo que dice Iván muy claramente, que es súper importante, es el análisis de riesgo. Oiga, si yo me voy a salir de trabajar, ¿qué voy a necesitar? O sea, de un trabajo en donde tengo un salario fijo, la quincena, bueno, todo eso. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito cubrir mis gastos, cuántos son mis gastos, voy a necesitar ahorrar. Bueno, todas esas cosas de análisis de riesgo son importantes. Entonces, uno, nadie, Bray, te va a garantizar que tu idea es exitosa. Ningún estudio. O sea, yo creo que por más que te metas a un laboratorio y hagas pruebas y hagas simulaciones y tengas todos los software súper de última generación para hacer simulaciones, eso no te va a garantizar el éxito. Por lo tanto, debes, uno, hacer análisis de riesgo. Dos, hacer un piloto pequeño para validar que no o sea, que tienes pues como mapeado todo lo que puede llegar a pasar. Y tres, pues lanzarse con el paracaídas bien puesto, pero lanzarse. Eso no, pues en el punto de vista que yo tengo, no hay otra forma de hacerlo. O sea que en este caso, ese piloto podría, o sea, verse como, no sé, como una fracción de lo que uno quiere llevar a cabo o el todo de esa estrategia, de esa idea que uno quiere llevar a cabo. Porque no sé, a veces uno, Puede, ¿sí? puede ser la idea completa como en una fracción de tus usuarios, por ejemplo, si es un servicio. Mm. ¿Sí? En un grupo Pasa, por ejemplo, en este caso con los productos tecnológicos, sale versión 1.0 y eso quiere decir que van a salir muchísimas más versiones porque la idea va a evolucionar. Entonces después saldrá la 2.0, la 3.0, distintas versiones, que en este caso va a hacer que cada vez la idea que yo tengo vaya ampliándose, mejorándose y vaya cumpliendo con la expectativa que originalmente yo tuve. A veces queremos generar cambios tan enormes que desarrollar la idea de por completo puede ser que mis usuarios, mi comunidad, mis compañeros, hasta yo no esté preparado para gestionar. Entonces necesito ir evolucionando y ganando experiencia con una idea más sencilla que puede ser mejorable. Entonces eso es también importante tenerlo presente. Ebra, y por ejemplo, ASEP, la marca de electrodomésticos, ellos trabajan todo su proceso de innovación de producto con esta dinámica del cambio.
Entonces, no sé, ellos antes se demoraban, di tú, un año y medio diseñando un nuevo horno, teniendo en cuenta las expectativas de sus clientes. Ahora, ¿qué hacen? Recogen expectativas, di tú, de un mes, 2 meses, hacen pequeñas mejoras en sus electrodomésticos, en el horno, digamos, en este caso el ejemplo, y las sacan al mercado. Y dado lo que pasa en el mercado, vuelven a hacer como revisar qué son lo que la gente está diciendo de esas mejoras que hicieron, y ahí vuelven a entrar a proceso de innovación y vuelven y sacan. Entonces, ellos antes, si no estoy mal, se demoraban entre un año y medio en sacar un nuevo producto. En este momento ellos están en ciclos de más o menos 5 meses. ¿Ves? Entonces, ahí es importante que si yo voy a poner toda la idea completa o una parte de la idea, yo empiece a pensar en qué es el mínimo requerido que yo tendría que tener para poder iniciar con mi idea. Entonces, ese concepto de qué es lo mínimo que tendríamos que tener para poder lanzar el producto, el servicio, lo que sea, es lo que yo quiero, y ahí empezar a lanzar desde ese mínimo requerido para hacer esos pilotos. Sí. Claro, lo entiendo totalmente. También podría, no sé, y esto sería lo último, basarme como en nichos, por decirlo de alguna manera, porque dentro de mis ideas está el llegar a ciertos usuarios, en el caso de los usuarios que están iniciando formación, en el caso de los usuarios que están por certificar, administrativos, todos esos que no se han atendido durante varios años, por eso estamos como en un proceso de reactivación y agradezco esta intervención de este tipo de programas y también uno que se está llevando a cabo de coaching bibliotecario. Entonces, creo que podría usar ese tipo como de segmentación para, para poder poner en práctica esos pilotos. También. Sí, hay por ejemplo, ese proceso de cómo dar, en este caso, con una idea que pueda impactar positivamente a un grupo específico de usuarios, lo vamos a ver claramente en nuestras siguientes sesiones, cómo encontrar un público objetivo. Y en ese público objetivo, claramente voy a definir, como lo dice Brian, el tema del nicho, donde yo puedo en este caso generar cambio y claramente darle unas características específicas del servicio a esas necesidades de usuario. Entonces sí lo vamos a ver y claramente así es como se debería en este caso desarrollar un proyecto o el diseño de un servicio innovador. No es algo que beneficie a todos, sino que beneficie de una manera específica a un grupo selecto de usuarios y de esa manera pues empezar a incrementar. Muchas gracias por la información, de verdad. Listo. Bueno, pues esto era lo que queríamos abordar hoy. Por tanto, pues esperamos que quede muy, muy claro el proceso que vamos a seguir de dinámica del cambio y en qué etapa nos encontramos. Ya mañana vamos a ver el tema ya de liderazgo en sí. Esperamos que ya mañana ustedes, si tienen algunas preguntas, ya hayan recibido todos pues el informe, revisar el diagnóstico. No sé si hay más preguntas. Iván, yo quería decirles que todas las personas que me informaron que no habían recibido sus informes, Sí. ya deben tener en el correo, porque yo ya hice todo el envío otra vez de las personas que me reportaron. Y la segunda cosa que quería que pues quedaran como ustedes pues como claros con la información. Este informe va a llegarles solamente si ustedes diligenciaron las 3 o algunas de las 3 herramientas de diagnóstico. Si ustedes no diligenciaron ninguna de las 3 herramientas de diagnóstico, entonces pues no van a recibir el informe, ¿sí? Tengo una persona que me escribió que no diligenció test MBTI, que no diligenció test Bessinger, y en la evaluación 360 solamente diligenció, creo que fue la autoevaluación, o sea, no hizo para poder hacer la evaluación 360 mínimo tenemos que tener 2 evaluadores, no puede ser uno solo. Entonces, si no hizo nada de eso, entonces pues no va a recibir el informe. Entonces, básicamente pues no le podemos enviar nada porque no tenemos como resultados de cómo procesar eso. De eso
tal cual. Ahora, estoy recibiendo acá correos, estoy viendo en el chat que me están escribiendo que aún no reciben el correo. Ya inmediatamente me voy a poner a enviar a los que me están escribiendo en este momento, pero debe estar llegándoles. Si no les ha llegado en el transcurso del día de hoy a las 4 de la tarde, por favor escríbanme por WhatsApp para que yo pueda enviarles los informes. Era eso, Iván. Listo, perfecto. Bueno, pues no sé si frente al tema que abordamos hoy hay alguna pregunta. Igual si llega a haber alguna pregunta adicional, mañana la podemos en este caso abordar. Importante que la tengan ahí presente. Pues por el día de hoy era esto lo que queríamos compartirles. Muchísimas gracias por su atención y estamos ahí al servicio para cualquier cosa que ustedes necesiten.